23 minutos del 4 de 2015 se instala el Tribunal para la sustentación de su trabajo final de titulación. Usted tiene 25 minutos para su titulación, cuando falte 5 minutos debe sonar el timbre para proceder a las preguntas correspondientes. ¿Puede usted empezar? Muchísimas gracias a ustedes, miembros del tribunal, por la presencia, están aquí en esta tarde. Siempre me pareció oportuno dejar alguna reseña del objeto de esta investigación, que es el tema de mi maestría. En realidad el tema allí del derecho a la libertad de información, de opinión y de expresión ha sido, yo diría, un derecho y una garantía que ha estado allí. Igual el derecho de los ciudadanos, incluyendo al funcionario público. Ese es un tema también dentro de la Comisión de Principios, que tiene un tratamiento un poco diferente por la condición de ser funcionario público y prestar un servicio público. Claro, porque a todos los ciudadanos nos asiste el derecho a la honra, a la dignidad, al prestigio e incluso a la intimidad. Pero como en algunos momentos apreciaremos y en algunos casos, vamos, solamente y digo, en el caso de Fontevilla y de Amico, son periodistas argentinos. Aquí el presidente Menem les propuso una demanda y dijo que se afectaba su derecho a la intimidad por hacer público algo que ya era público, que él tenía unido una relación extramarital. Y claro, los tribunales argentinos fueron condenados, finalmente la Corte Interamericana desestimó. Y allí podrá discutir el tema del derecho a la intimidad en la presencia de un niño concebido extra matrimonio. Muy bien, la presencia de un modelo constitucional del 2008, que en realidad a mí en lo personal me motiva a ir a la maestría después de estar casi 30 años aquí en la universidad, porque representaba una serie de discusiones nuevas. Alguna vez decía Miguel Hernández, que también acompaña la maestría, que en su época los temas constitucionales pasaban sin discusión mayor. Y hemos tenido el Pacto de San José, sin duda está allí desde el año 1969, su fecha de nacimiento, 74, el pueblo acepta y aceptamos pues sin reserva la competencia de la Corte Interamericana, y ahí están los artículos 13 y 11. El 11 se refiere a preservar el derecho a la intimidad y el 13 el derecho a la libertad de información y de expresión. Y un poco desde el sistema interamericano hay que recordar principios sobre libertad de expresión, el 10 y el 11, que en definitiva pues, siempre están haciendo referencia a que no sea el sistema penal la respuesta a un conflicto, a una reclamación por una afectación a una garantía. Muy bien, ya la Constitución del año 2008, claro que viene más bien de la doctrina colombiana, pero ya empezamos a desarrollar el bloque de constitucionalidad. Y no basta lo que dice la Constitución, hay que pensar en lo que dicen los pactos, tratados, convenios internacionales, y la misma Constitución nos va diciendo incluso que si hubiese disposiciones de mayor beneficio o jerarquía que en materia de derechos humanos, aún por sobre la Constitución ecuatoriana, debería aplicarse el pacto, tratado, convenio. Referido a nuestra Constitución, el artículo 16 se refiere al derecho a la libertad de información. Hay un extenso desarrollo sobre el derecho a la libertad de información. Incluso queda claro el sentido de que no haya censura previa, pero sí responsabilidad ulterior. Y el artículo 20 también consagra el derecho a la libertad de opinión. En el 66 de la misma Constitución, en el 18 el derecho al honor y el 20 que proclama el derecho a la intimidad. La justificación de la investigación surge en razón de tener, pues bueno, una Constitución que aunque ya tiene 7 años, sigue siendo nueva. Alguna vez decía en este tema Miguel Carbonell, que tuvimos la suerte de la campaña en la maestría como docente, él decía: nos gusta o no el tema del neoconstitucionalismo. Yo sé que es una tesis doctoral de la profesora Susana Pozzolo, alumna de Comanducci en la Escuela de Génova, pero como dice Miguel, el hecho cierto es que debemos hablar con propiedad de un nuevo constitucionalismo en toda la ámbito latinoamericana, incluso europea. Y ha ido surgiendo temas, porque el derecho, y ese es claro, el tema central, libertad de información, expresión de opinión versus derecho a la honra, dignidad e intimidad.
Entonces, una de las ideas que se desarrolla es en qué medida el control de convencionalidad nos permitiría encontrar respuesta a esta colisión de principios. La otra idea podría ser el control de constitucionalidad, que como sabemos, hoy se comienza a hablar incluso de la importancia de los pactos, tratados y convenios. Y el bloque de constitucionalidad, que es más pura colombiano, que encontré alguna anotación que está en la tesis, viene de la doctrina francesa en realidad, y luego lo adoptan los colombianos. Y un tema que yo estimo central, parte del enunciado, que es la aplicación o no del principio test de ponderación. Sobre esto, yo reconozco incluso en algún momento, quien habla sobre la teoría de los pesos, que es el autor Ronald Dworkin, el de los derechos en serie, no es tan sencillo el tema de los pesos. Porque en un momento dado, por ejemplo, Juan José Morezo, de la Pompeu Fabra, y el mismo García Amado de la Universidad de León, hacen cuestionamiento del tema de los pesos porque dicen que puede haber una carga de subjetividad del juez que le asigne un peso específico a un determinado principio frente a una condición. Por eso no les mueve tanto el piso el tema de la ponderación. Pero como dice alguna vez, yo lo cito también, y es profesor de esta universidad por invitación, como dice el profesor García Amado, dice: a esta altura, estoy relativamente joven, no voy a conseguir un ponderómetro. Pero dice: cierto, siempre se ha ponderado. Y cuando conversamos, que alguna vez con Manuela Tienza también dice: tú que tienes especialidad en el ámbito penal, ¿qué hace un juez cuando va a dictar una prisión preventiva? Pondera la gravedad del delito, los antecedentes que tenga o no, las situaciones que puede cubrir, y después de eso toma una decisión. ¿Qué hizo el juez? Aunque nunca haya utilizado la expresión ponderación, terminó ponderando a base de una adecuada argumentación jurídica. Y luego, hace un momento ya se referían al control difuso y concentrado, simplemente recordaba que alguna vez también Ramiro Águila decía aquí que cree en el control, aún difuso. Alguna vez también escuchamos que podría ser más oportuno. En esa línea, solamente para recordar, porque forma parte del desarrollo del trabajo, como preguntas hemos planteado, más de preguntas, una clara diferencia entre principios y reglas. Claro, en realidad el arsenal de la escuela de Génova, el trabajo de Comanducci, de Gutiérrez, los trabajos de Pedro Sanchís, y luego, claro, juristas latinoamericanos extraordinarios como Carlos Bernal Pinzón. Ellos trabajan con el tema de los principios, la discusión frente a las reglas, y ahí hemos planteado la pregunta si el test de ponderación podría o no servir para resolver el conflicto, esta colisión de principios. El tipo de control de constitucionalidad, no voy a regresar sobre eso, cómo entender el bloque de constitucionalidad, y un tema importante, el carácter vinculante o efecto de omnes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto está relacionado sin duda con el llamado control de convencionalidad, porque por el tiempo me adelanto en decir lo siguiente: si se acepta el carácter vinculante de la sentencia, por dos sentencias, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también en un momento dado sobre el carácter vinculante de las opiniones consultivas que le hace la Comisión, entonces, si hay carácter vinculante interparte, significa en la resolución, que se dio la última tentación de Cristo, que se prohibía la exhibición en Chile, se obligó a que se permita la exhibición. Pero el carácter vinculante es para solamente interparte o tiene efecto agregado. Sobre esto hay un desarrollo interesante, el caso de Monacía Arellano versus Chile. ¿Qué planteó? La posibilidad de un nuevo juzgamiento. La Constitución dice: nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo hecho. Pero Monacía Arellano, la Corte termina por afirmar la injusticia del procedimiento porque se trataba de tribunales en los que no había imparcialidad, no había independencia. Esta es una opinión consultiva 8 y 9 de la Corte Interamericana. Y por esto Monacía Arellano dice: es válido que se inicie un nuevo proceso. Esto que antes no lo aceptaban. En Ecuador, ¿qué está ocurriendo con el caso Fideca? A una consulta de un momentito. ¿Quiénes declararon su vencimiento, sentencias absolutorias? Tribunales penales
especiales en la policía, donde no había imparcialidad, pero por supuesto que no lo había. Yo creo que en esto, yo no soy ni pro ni anti, pero creo que un acierto que los múltiples que tiene nuestra Constitución, como dice Miguel Carbonell, es la más importante Constitución de la América hispanoparlante, sin duda, la más avanzada. Cuando se le decía a Miguel muchos artículos o garantías, Miguel tomaba la Constitución y decía, saquen alguno, ¿cuál no le gusta? Saquemos, no, mañana habrá otro. Y ahora una especie de implosión de los derechos, que vienen sin duda de los derechos naturales, por supuesto. Y entonces, uno de los aciertos, digo yo, es que se ha suprimido el fuero militar en el país. Se lo suprimió un plumazo, yo digo, se quedaron dormidos policías y militares y no se dieron cuenta. Pero era una necesidad clara. Y yo diría que eso es un reflejo de una necesidad llama, que está permitiendo el abogamiento del caso Fibeca, no vale la invocación, por ejemplo, de cosas juzgadas, no cabe, porque no hubo imparcialidad. Y claro, el sistema interamericano viene sosteniendo, por ejemplo, que las graves violaciones de derechos humanos son imprescriptibles. Mire, no todo es negativo, yo soy siempre propositivo, yo soy un crítico constructivo y no destructivo. El Código Orgánico Integral Penal tiene algunos aciertos, claro. Dice en la parte general del enunciado del principio que las graves violaciones de derechos humanos son imprescriptibles. ¿De dónde viene? Viene de la jurisprudencia del sistema interamericano. Y para Ecuador, dos casos. Porque el caso de la profesora Consuelo Benavides del Estado dijo, no, sí, ya eso está prescrito un momento. Sí. El caso Sandra Noveles y otros, que más cerca de 5 o 7 años. También dijo la Corte Interamericana, ya fue resuelto por tribunales militares, hubo en ese caso legítima defensa, y la Corte le dijo, ¿y dónde está el proceso por legítima defensa? Es una mentira. Y allí dice la Corte, esas graves violaciones de derechos humanos son imprescriptibles. Con esto quería, y para poder continuar en el tiempo, destacar el carácter que debieran tener vinculante al efecto de la jurisprudencia. Y en función de esto, podría también resultar interesante el control de convencionalidad, porque habría que examinar si los estados no solo cumplieron lo que se resolvió en el caso interpartes, sino además si están ajustando su normativa interna a lo que dice la convención. Me referiré un momento luego al caso Kimmel, que es interesante en materia de libertad de expresión. Pero dos autores argentinos, en buena hora lo hemos tenido también aquí en la facultad, un profesor honorario, don Néstor Pedro Sagüez, y el otro Víctor Bazán. Ambos hacen extraordinario trabajo que yo cito en mi tesis sobre el control de convencionalidad. Y están en una línea que para que haya primero una buena aplicación de la convencionalidad es necesario que tenga carácter vinculante en la sentencia del sistema. ¿Por qué? Porque los estados no han aceptado la competencia sin reserva de la Corte. Los objetivos de la general de la investigación, aproximarnos a una respuesta si el control de convencionalidad podría ser suficiente para solucionar el conflicto. Debido a un anticipo, si hubiese un adecuado conocimiento del control de convencionalidad, podría ser suficiente. Y lo específico, justificar la aplicación del control de convencionalidad para resolver el conflicto, desarrollar un adecuado control, identificar el bloque y este tema aplicar el test de ponderación, que aunque sea brevemente le daría algunos minutos. En el marco teórico, pues nos hemos referido bastante al tema de la importancia del neoconstitucionalismo, al principio de reglas. En esto, sin duda, la presencia del profesor Iván Castro es muy importante en la maestría, que domina muy bien este tema y es un experto en el tema del neoconstitucionalismo. Esa es la referencia a la cita de los profesores argentinos. El caso de Kimmel versus Argentina y otros que tienen que ver ya con el tema específico de la condición de estos principios, derecho a la libertad de información, de opinión y expresión versus el derecho a la honra, dignidad y a la intimidad. Solamente para recordar, porque antes, cuando nosotros nos hablaba de delitos de primera generación, de segunda, de tercera, la Constitución dice, todos los derechos son iguales y ninguno vale más que otro. Porque si uno valiera más que otro, entonces no hay nada que ponderar. Precisamente cuando surge el conflicto, y yo me adelanto porque hay resolución de la Corte, 2009 mayo, por un lado, juez fiscal sostenía la aplicación del principio de celeridad procesal. Porque un ciudadano estaba sometido a proceso en tema de tránsito y había pedido prueba. La prueba se la ordenó y no se practicó.
Como no se investigaba la prueba, dijo el tribunal, juez, a petición de la fiscalía, audiencia de juicio. Un señalamiento, seguro señalamiento, en buena hora, en ese momento, se interpone una acción extraordinaria de protección. Lamentablemente, la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional, y no quedé viendo en algunas cosas, entre otras, suprimió las medidas cautelares en acción extraordinaria de protección. Y eso es inconstitucional porque la Constitución permite para todas las acciones. Pero bueno, para aquel momento estaba vigente. Y fíjense lo importante que son las medidas cautelares. Porque gracias a la medida cautelar, el juez no pudo continuar con el procesamiento, sino probablemente lo condenaba, hasta en ausencia, imposible mantener tránsito era. El hecho cierto es que al final de la jornada, dijo la Corte, primero, que no resuelva nada hasta que nosotros tomemos una decisión frente a la acción. La acción la declaran con lugar y le dice, usted juez no puede, bajo el argumento de la celeridad procesal, que es una garantía, sin un principio constitucional en materia de justicia, no puede usted continuar con el proceso, porque el justiciable le pidió prueba. Prueba que usted la ordenó y no la practicó. No le echamos a usted la culpa, pero es el derecho judicial. ¿Y cómo resuelve la Corte? Dice, eso es interesante la lectura. En un artículo 75 que tiene el derecho a la tutela judicial efectiva, dice, el principio claro de celeridad, pero dice el artículo 75, en ningún caso quedará en indefensión. Yo a mis alumnos en clase les digo, en ningún caso es nunca, nunca, nunca. El derecho a la defensa, para mí, en ese momento, la Corte ponderó. Dijo, está bien la celeridad, pero no se lo puede dar en indefensión, además está en el 76, número 7. Fíjense, sí hay en un momento dado resoluciones interesantes, como digo, una que todo está perdido, pero hoy simplemente recordaba que hoy ya no se habla de generación de derechos, no sé cuánto más salgan hoy, los LGBT salen con la bandera blanca, rosada, la Constitución y su derecho. Simplemente para recordar sobre el control de constitucionalidad, la importancia que tiene el fallo Margulis de Madison del juez Marshall de 1803, y lo recuerdo porque fue lo omitido ayer que armaba la presentación, pero una vez he leído en Carlos Bernal Pinzón que dice: quien estudia derecho constitucional tiene que empezar por leer el fallo, para que vea que no puede haber ninguna norma por encima de la Constitución. Ahora, ¿quién hace el control? Puede ser un juez, en este caso juez Marshall, había control sin duda difuso, puede ser un control concentrado. Lo importante es que el juez resuelva bien. Y la máxima instancia de control de constitucional ha sentido olvidado tienen los jueces. No voy a insistir sobre el tema de las reglas y principios, recordé, no mencioné a Working, la teoría de los se la ha cuestionado porque sé que quien maneja la teoría puede subjetivamente aplicar un peso mayor. Menciono porque es de conocimiento, sin duda, de ustedes, tanto como lo que yo pueda revisar. Porque el tema de la ponderación no es nuevo, en 1900, en la década de los 50 en Alemania. Pero cuando yo he revisado en el trabajo de Robert Alex los dos casos contra la revista Titania, en el uno le dan la razón porque dice que haberlo mencionado como tullido afectaba a su dignidad y a su estima. Él no es combatiente del Ejército Nacional Socialista Alemán. Pero en otro caso, donde la afirmación de la revista es que este ciudadano que quería regresar al servicio, que tenía una discapacidad enorme, decía que este ciudadano tenía filos genéticos determinadores de personas porque había servido al Ejército Nacional Socialista Alemán. Entonces decían que era por naturaleza un asesino. Y claro, él reclamó. Y ahí lo que se dijo es, por los tribunales alemanes, que bueno, esa ha sido la concepción que hoy en Alemania se le aplica a los que sirvieron al Ejército Nacional Socialista Alemán. Por eso digo, este tema de cómo puede incidir un juez es un tema que hay que tomarlo en consideración. Un poco lo contenido y muy brevemente sobre el principio de proporcionalidad, porque forma parte del desarrollo de la tesis. Ahí se hace referencia primero a un test de idoneidad, que en el caso Kimmel incluso la Corte examina. La Corte Interamericana no se refiere a profesor Alexis, que después le quiere en Alemania, pero correctamente se dice que es el caso más importante donde desarrolla el tema del test de ponderación que termina con la proporcionalidad. Y es un tema que sí tiene que ver con esta materia. El juez resuelve si una ley es apta para realizar un principio constitucional.
el de necesidad a partir de un fin legítimo, el juez debe resolver si esa ley o medida necesaria o hay medidas alternativas para cumplir el mismo objetivo. Yo recuerdo alguna conversación donde decía alguna vez se invocó el tema de la salud para prohibir hasta la siembra del tabaco. No se puede sembrar, si no se siembra tabaco, no se puede producir cigarrillo, si no hay cigarrillo no hay quien fume, y si no hay quien fume no va a haber cáncer por problema para los fumadores. Quedan 5 minutos, doctor. Pero el hecho cierto es que puede haber mecanismos de prevención, sin duda. En el Ecuador, aparte de los casos mencionados, yo tomé como referencia 4 casos del sistema interamericano. Ibex Bronstein versus Perú, año 2001, le secuestran su canal de televisión, época de Vladimiro Montesinos, y la Corte Interamericana dice que fue un acto de abuso de poder. Caso Busto en Chile, el tema de la producción de la revista, de la publicación de la película La Última Tentación de Cristo, también revocado, incluso eso motiva la reforma de la Constitución de Chile. Herrera versus Costa Rica. En Costa Rica había recurso de casación y no de apelación. ¿Qué hizo Costa Rica? Reformó su código procesal y emitió un recurso de apelación. Y es en ese momento que declara concluido el caso la Corte Interamericana. El caso Fontevecchia es el referido al presidente Menem. El caso Mondragón versus España del 2011, que es la Corte de Estrasburgo, Corte Europea, que me pareció oportuno traerlo un poco en el ámbito de jurisprudencia comparada. Y claro que puede parecer objetivamente ofensivo lo que le dijo Mondragón al rey de España, y por eso Mondragón es condenado en España. Pero la Corte de Estrasburgo reconoció el derecho a la libertad de información, el derecho a la libertad de opinión que tenía, además del grupo de la ETA vasca. Y bueno, finalmente termina libre de cargo ahí. En el caso Kimmel es un caso interesante porque Kimmel era, ya falleció hace 2 años, periodista argentino conocido como un reputado historiador y sociólogo. Él publica un libro, La masacre de San Patricio, en la época de la dictadura militar de 1976. La dictadura militar agarraba a tiros a 5 sacerdotes, que eran medio zurdones, y el juez hace un tipo de foro, no investiga. Y eso es lo que motiva el libro de Kimmel, la inacción del juez. El juez se consideró afectado, presentó un reclamo, y Kimmel fue condenado en primera instancia. En segunda instancia, en el tribunal argentino estaba un amigo mío hecho en Alemania, Carlos Elber, y él fue el ponente y declararon el derecho a emitir su opinión. Y finalmente, la Corte Nacional, no en época de mi amigo Raúl Zaffaroni, que también ya deja la Corte en estos días, la Corte lo condena. El sistema interamericano, ¿verdad?, se declaró que fue excesivo el uso del poder para condenarlo a Kimmel, porque se dijo que lo único que se trataba con esto era de silenciar el derecho a la opinión y a la crítica. Y es un tema interesante porque dice, Kimmel no le imputa delitos, pero hace juicios de valor. Es interesante la propuesta que dice, los juicios de valor no pueden ser medidos o cuantificados. Finalmente Kimmel es absuelto. Voy como conclusiones, sin duda, todo ciudadano tiene derecho a la protección de su reputación. Se dice que las afectaciones a la libertad de expresión requieren una interpretación restrictiva. Así como hablamos del derecho penal de último extrema ratio, se dice debe ser el último recurso. Y por eso es que el sistema interamericano, incluso las opiniones consultivas, dicen que se debe recurrir a la vía civil y no penal. Los límites de crítica admisible, claro, si se trata de un funcionario público son mayores, está expuesto a la vitrina. Yo recuerdo el famoso caso Sullivan versus New York Times, el alcalde de Nueva York contra el periódico. Y ahí se desarrolla un concepto desde la doctrina norteamericana interesante, el concepto de la real malicia. Y allí se dijo que el periódico no tuvo la intención inequívoca de ofenderlo al alcalde, sino de cuestionar su mala gestión como administrador municipal. Y por eso se habla de mayor tolerancia en un funcionario público. Y en ese momento los juicios de valor no tienen pruebas, es una opinión. Y
y no debe recurrirse. ¿Debe mantenerse la responsabilidad ulterior? Sí. ¿Qué recomendaciones para concluir en esta parte? El control de convencionalidad es fundamental que sea estudiado y difundida su aplicación. Si nosotros extrapolamos la idea a lo vinculante que es la normativa en el sistema interamericano o internacional de derechos humanos, podríamos encontrar respuesta a este conflicto de principios. Los jueces deben ser educados en diferentes niveles sobre el derecho y garantía del ciudadano. El bloque de constitucionalidad tiene que ser también debidamente difundido. El Estado debe ejercer el derecho a repetición, que nunca lo hace. Para esos casos de violaciones a derechos humanos en materia más que todo de uso con prisión preventiva. Y finalmente suprimirse el delito de calumnia, que es el que falta suprimirse en el COI, no obstante que está prevista la retractación. Les agradezco por su tiempo. Muchas gracias por su presentación, señor doctor. Vamos a proceder a las cuestiones o las preguntas por parte del tribunal examinador. Con el mayor de los respetos, debo manifestar y pedir por favor que las preguntas no van a poder ser grabadas. Entonces, si tienen la bondad